Tanto tiempo en la oscuridad.
Sabe, durante esta semana hemos de estudiar un tema titulado El sellamiento al pueblo de Dios. Sobre este tema por lo menos vamos a tratar de estudiar la primera parte de este tema, porque este tema es muy abundante. Hemos dedicado más o menos más de 10 años a estudiar este tema y cada vez que lo estudiamos encontramos algo nuevo. Y definitivamente, por lo menos esta semana, vamos a poder estudiar, por así decirlo, la introducción de la introducción de la introducción del estudio del tema de Apocalipsis capítulo 7. De ahí que iniciaremos mañana, por así decirlo, a partir de las, ¿qué hora? 7:30 de la tarde. Estaremos mañana a partir de ese momento. Estamos en la sección de anuncios, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan que estamos en la sección de anuncios. Hoy vamos a tratar de introducir un tema en San Juan capítulo 14, que es el marco de estudio. Pero saben, mi hermano, amigos queridos, ojalá que mañana tú puedas sacar el tiempo para estar aquí y podamos, para poder sintonizarnos, por así decirlo, para que mañana podamos estar en la misma sintonía y cuando abrimos la palabra de Dios podamos estar en la sintonía celestial. Gloria sea al Señor que Él nos permite poder honrar y glorificar su nombre. Y en San Juan capítulo 14, si usted me puede ayudar a buscarlo, en San Juan 14, hemos de leer de ahí en adelante el versículo del 1 al 3. El versículo del 1 al 3, por lo menos para tener la idea global de lo que Jesús nos está diciendo. Y este será la plataforma sobre el cual nuestro tema durante esta semana, todos los días, del lunes hasta el viernes, a partir de las 7:30, estaremos tocando el sellamiento al pueblo de Dios, los ángeles soltando los vientos, el sello del Dios vivo, los 144,000. Pero el enfoque será muy diferente, por así decirlo, de lo que muchas veces usted ha escuchado. ¿Qué les parece si en San Juan capítulo 14, versículo 1, tenemos ahí abierto, inclinamos nuestros rostros para orar? Siempre que se estudia la palabra de Dios, hay que orar para que aquel que inspiró la palabra pueda venir para inspirarnos e interpretarnos lo que había en la mente de Dios en el momento en que Él ordenó escribir su evangelio. San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante. Oramos en este momento. Amante Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te damos gracias, oh Dios, porque hermanos, amigos, queridos, porque jóvenes, adultos, niños están aquí en esta hora y otros sintonizando para, oh Dios, poder aprender de tu palabra. Queremos, oh Dios, que tu Santo Espíritu pueda venir a nosotros. Queremos que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente, pueda, oh Dios, amplificar nuestra visión, pueda, oh Dios, tocar nuestro corazón, para que así podamos entregarnos por completo a una total transformación. Señor, ilumina nuestro entendimiento en esta hora, para que podamos, oh Dios, entender lo que tú quisiste decir en el nombre de Cristo Jesús. Amén. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3 dice lo siguiente. No, ¿qué cosa dice el versículo 1? No, ¿qué? Dice su Biblia ahí. No se turbe, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas dice ahí? Muchas moradas hay. Y si así no fuese, yo os le hubiese dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Tremendo. Versículo 3. Y si me fuere, ¿y qué cosa? Y os prepararé lugar. ¿Qué? Vendré otra vez. Tremenda promesa. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Tremendo mensaje. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe?
en esos versículos del 1 al 3, solo ahí hay un estudio de por lo menos 2 meses. 2 meses durante todos los días, 2 horas. Ahora, yo no sé si ustedes vienen preparados para ese estudio de 2 meses. Durante todos los días solamente 2 horas. Y es que es sabroso este estudio, porque lo que Jesús está anunciando ahí es tremendo. Si el ser humano y la humanidad pudiera entender lo que Jesús quiso decir ahí, mi hermanos, amigos queridos, no hubiese habido tanta confusión y tantos conceptos y preconceptos e ideas. Pero nosotros lo que trataremos de hacer es de reflexionar por lo menos en una frase, una pequeña frase que no es menos importante de lo demás, pero por lo menos es la frase introductoria que Jesús le dice a sus discípulos. Él dice ahí, capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? No qué, no sé qué, no se turbe, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Cuando nosotros analizamos la palabra del original griego turbarse, ahora hay muchas palabras en español que tienen un concepto parecido y complementario de la palabra turbarse. Cuando nosotros analizamos la palabra turbarse, hay diferentes conceptos o diferentes palabras que cuando lo vemos equilibran o complementan el concepto. Pero hay traductores que escogen una palabra, hay otros que escogen otra palabra. Y esas palabras en español técnicamente nosotros le llamamos sinónimos. Sinónimos que son diferentes palabras, pero que tienen un significado como. Normalmente se define que tienen un significado igual, pero cuando uno hace un estudio más cercano a cada carga semántica o concepto que tiene cada palabra, nos damos cuenta que los sinónimos son las palabras diferentes, pero que tienen un significado parecido. ¿Me están siguiendo, sí o no? No igual, parecido. Pero todo eso se complementa. Por ejemplo, cuando Jesús dice, no sé qué cosa, turbe vuestro corazón. La palabra en el original griego, turbarse, otra palabra en español que podríamos utilizar para entender un poquito más es no se angustien. No se angustien. Hay versiones que no pone turbarse, sino que los traductores escogieron angustiarse. Entonces, cuando Jesús le dice a usted lo que le está diciendo a usted, a mí, a los discípulos en aquel momento es, no se angustien. No solamente no se turbe vuestro corazón, sino ahora no se angustien. Ahora, pareciera que había una angustia ahí. Pareciera que había algo que le estaba generando angustia a ellos. Pareciera que había algo que a ellos les estaba turbando su corazón. Entonces Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Tremendo. ¿Qué otra palabra? Hay otras palabras ahí que saben que cada vez que uno lo estudia y uno analiza se da cuenta. Hay otra palabra que va relacionado con turbarse, angustiarse. Hay otra palabra que es no se preocupen. ¿Han escuchado esa, sí o no? No sé, ¿qué cosa? Preocupen. ¿Sabe, mis hermanos, amigos queridos? Esto es increíble. Desde aquel entonces Jesús está dando un mensaje tremendo para toda la humanidad. No se preocupen. Entonces pareciera que los discípulos estaban preocupados. Parece que estaban angustiados. Parece que ahora los discípulos estaban turbados. Entonces Jesús les dice, no se angustien, no se turben, no se preocupen. Y sabe, esto es increíble, porque cuando uno analiza esto, se da cuenta que wow, el mensaje esto es nada más una introducción de la introducción de un estudio. Tremendo. No sé, ¿cuáles son las 3 palabras? No se turbe, no se angustie, no se preocupe. Wow, no se preocupe. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué traemos esto a colación? Porque este tiene un mensaje profético. Yo quiero que ustedes vayan sin perder de vista Primera de Juan para ver algo tremendo. Vamos a Primera de Juan sin perder a San Juan. Y ahora observe lo que habla de los últimos tiempos. Primera de Juan capítulo 2,
Primera de Juan 2. Nosotros debemos de convertir esto prácticamente en una clase. Durante esta semana hemos de usar ahí el pizarrón por lo menos para tener unas ideas. Y entonces dice ahí en Primera de Juan capítulo, hay una palabra que quisiera escribir ahí en el pizarrón. En Primera de Juan capítulo 2. ¿Lo tienen ahí? Capítulo 2, Primera de Juan, está ya por Apocalipsis, versículo 18. Primera de Juan 2, 18. Note lo que dice ahí, Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ¿qué dice ahí? Ya es, ¿qué cosa? Ya es el último tiempo. Estamos leyendo Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, ¿qué sucede? El, ¿qué cosa? ¿Lo tienen ahí? Tal vez que me ayuden. ¿El qué? El anticristo, ¿qué? Viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es, ¿qué cosa? El último tiempo. Ahora, el texto habla de dos personajes ahí, o dos grupos. ¿Cuáles son los grupos que habla? Le está hablando a los hijitos y le está mencionando dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos que aparecen en el versículo 18 ahí? ¿Ah? ¿Cuál es? Para ver si lo ponemos aquí en el pizarrón. ¿Cuál es? ¿Ah? Los anticristo. ¿Ok? ¿Cuál anticristo? ¿De cuál anticristo habla ahí? Habla ¿de qué? De el anticristo, ¿sí o no? ¿Están ahí? ¿Está ahí en su poder? ¿Están ahí? Sí, no, sí, amén, sí, dígame ahí. ¿Están ahí conmigo, sí o no? ¿Qué dice? El anticristo, dice ahí, ¿sí o no? ¿Están conmigo, sí o no? ¿Ok? Y después habla de muchos, ¿qué cosa? Anticristos. Le está diciendo, hijitos, hay dos grupos. Dos secciones aquí, por así decirlo. Él ya es la última hora. Y como vosotros oísteis, dice, el anticristo viene. Y ahora han surgido muchos anticristos. Y dice ahí que por esto conocemos que es, ¿qué cosa? ¿Cuál es la señal del último tiempo? Vamos a ver, ayúdenme. Vamos a hacerlo interactivo. ¿Cuál es la señal del último tiempo? ¿Ah? El anticristo, la presencia del anticristo. Ahora la pregunta es, ¿cuál grupo surge primero? ¿Primero viene el anticristo y después surgen los muchos anticristos? ¿O vienen los muchos anticristos y después el anticristo? ¿Cuál es primero aquí? Algunos dicen él, otros dicen los muchos. Pero ¿cuál es el primero entonces? Los dos son primero. ¿Qué le ponemos a uno ahí? ¿Él o muchos? Y note, todos tenemos la misma Biblia, pero aquí hay dos criterios diferentes. Qué interesante. Y saben que eso sucede también en el mundo cristiano y en todo.